Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 12, hablando sobre el regreso de Jesucristo, esa promesa maravillosa que Él nos dejó, de que Él regresaría por nosotros. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa promesa del regreso de Cristo nos mantiene firmes en la fe, nos motiva para la santificación, nos consuela en momentos de dolor, en momentos de partida de un ser querido a la presencia del Señor, se convierte en la esperanza del reencuentro maravilloso y eterno de todos los creyentes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a hablar de su venida es nuestra victoria final. Cristo venció la muerte al resucitar, al dejar la tumba vacía. Él venció la muerte, pero su resurrección se convirtió en la primicia de lo que habría de pasar a favor de todos los que creemos en Él. Su retorno será la victoria definitiva sobre la muerte. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados, y se comienza el ciclo eterno donde ya no habrá más muerte, más clamor, ni dolor, de modo que ese retorno de Cristo es entonces la victoria final sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, la separación definitiva de los redimidos que fueron lavadas sus ropas, sus vidas con la sangre del Cordero, y los que rechazaron por voluntad propia ser lavados o aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se abre el ciclo eterno para los que habitaremos con Él eternamente, y el ciclo eterno y lamentable para los que estarán separados permanentemente de Él. Nuestra esperanza es estar listos, estar preparados para ver cara a cara a Jesús y estar eternamente con Él. Y esa esperanza sostiene nuestra fe, nos mantiene firme, motiva nuestra santificación para estar listos para su retorno, y se convierte en nuestro consuelo y esperanza constante. Así que hablemos hoy de la venida de Cristo, que es nuestra victoria final. Oramos y comenzamos. Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso, Señor, de poder estar en tu presencia. Gracias por tu palabra. Ellas son vida para nuestras vidas. Ellas nos fortalecen. Ellas trazan el camino que nosotros debemos andar. Ellas, Dios mío, indican tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Ellas marcan, Señor, no solo nuestro presente, sino que nos indican el futuro, tus planes, tus propósitos, y nos preparan, Señor, para el cumplimiento de esas promesas, de ese futuro que tú has profetizado a través de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, nos encomendamos a la guianza de tu Espíritu Santo para poder ser conducidos hacia el conocimiento de la verdad. Te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas que sean bendecidos, que sean, Señor amado, llenos de tu Espíritu Santo, que recibamos el entendimiento necesario, Señor, y que recibamos un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra, vivir de acuerdo, Señor, a tu santo libro, Señor amado, y compartir tu palabra con quienes aún no te conocen. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, su venida es nuestra victoria final. Primera Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57. Aquí es importante hacer una nota. La gente que tiene el material impreso, esa cita bíblica quedó grabada, la de la reflexión anterior, pero el texto que tiene es la de Primera Corintios capítulo 15, versículos 51 al 57, que dice así: les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Corintios 15, versículos 51 al 57. Este es un pasaje maravilloso en donde el apóstol Pablo defiende la resurrección de Jesucristo frente a aquellos que dudaban de la resurrección, como lo hizo también
en Tesalonicenses. Y aquí el apóstol Pablo dice cosas interesantes. Por ejemplo, no todos dormiremos. El apóstol hablando, teniendo la esperanza en ese momento de que él estuviese vivo al retorno de Jesucristo, misma esperanza que tenemos nosotros hoy, de que sea esta la generación que reciba a Cristo en las nubes. De modo que ahí no hay absolutamente nada malo. Es lógico que todas las generaciones de creyentes, después de que Cristo prometió su regreso, estemos expectantes esperando el regreso de Cristo. Y bien, el apóstol Pablo esperaba que el regreso fuera en el tiempo en que él estaba predicando el mensaje del Evangelio. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Serán transformados los muertos en Cristo, que resucitarán para vida eterna, y serán transformados los que aún no han muerto, pero que sirven a Cristo, cuyos cuerpos serán transformados para recibir a Cristo en el aire. De modo que todos seremos transformados. Los vivos, que esperemos a Cristo, si ocurre en este tiempo, y los que han muerto en Cristo serán resucitados y transformados para recibir a Cristo en el aire. Luego el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y esa expresión del apóstol Pablo entonces se asemeja a aquella expresión de Cristo en Mateo 24, que Cristo hablaba de como ladrón en la noche, también un de repente, y otra vez entonces se refiere a ese de repente, a ese rato, a ese momento inesperado, a ese momento que no tiene día ni hora para acontecer, que puede suceder en cualquier momento, para el cual tenemos que estar preparados. Será un de repente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta hace alusión luego a las profecías del apóstol Juan, que habla del sonar de las trompetas, que refiere 7 trompetas, y la trompeta habla del anuncio definitivo del retorno de Cristo Jesús. Aquí el simbolismo de la trompeta otra vez se usa en esa época, los llamados a preparación para la guerra o preparación para cualquier situación de emergencia se hacían con toques de trompetas a través de los cuernos y los diferentes tipos de toques que habían, que anunciaban una cosa o la otra. Bueno, aquí está diciendo habrá un anuncio, solo que ese anuncio anuncia algo que va a ocurrir de forma repentina. No es un anuncio que dará tiempo a la gente prepararse para lo que no estuvo preparado nunca, sino simplemente es un sonar de trompeta que anuncia que el acontecimiento está sucediendo, valga la redundancia, por lo cual no habrá tiempo de preparación para quien no ha vivido, quien no ha servido y quien no se ha preparado para ese encuentro final. Algunos suponen que ese toque de trompeta es un toque de trompeta espiritual y que lo oirán solo aquellos que están preparados para el encuentro con Cristo. Eso pudiera ser. La Biblia, el relato del regreso de Cristo lo asume o lo narra a partir de ese elemento sorpresa, como ladrón en la noche, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que es lo que da camino a que nosotros hablemos de un evento como un rapto, y por eso nosotros hablamos del rapto. La Biblia no menciona la palabra rapto, pero la Biblia habla de condición y de situación, como esta que el apóstol Pablo dice, de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o como dijo Cristo, como ladrón en la noche, cuyo elementos se pueden definir como rapto, y por eso nosotros usamos la palabra rapto, raptar, que se refiere a un acontecimiento repentino en donde alguien penetra y extrae repentinamente algo. Cristo entrará repentinamente a la escena de la historia humana de regreso de forma repentina para raptarnos, para quitar a los creyentes de en medio de la tierra y llevarlos a habitar en su presencia. Por eso definimos ese acontecimiento como rapto. Lo otro que el apóstol Pablo dice en este pasaje es porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La transformación ocurre porque este cuerpo está expuesto a la corrupción o a la muerte. Los muertos van a resucitar a la final trompeta, al reencuentro con el Salvador, y los vivos seremos transformados. Es necesaria esa transformación, que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, porque este cuerpo corruptible no puede ser eterno. Este cuerpo corruptible no puede ser eterno, y como se abre el ciclo de la eternidad, entonces este cuerpo corruptible debe ser transformado a un cuerpo no corruptible, para que ese cuerpo no corruptible entonces pueda
tener características necesarias para vivir eternamente, que es el propósito de Dios. Entonces se cumplirá la palabra, dice el apóstol, sorbides la muerte en victoria. Cuando seamos transformados y se nos sea cambiado el cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible, un cuerpo que tiene la capacidad para poder vivir eternamente, entonces ya la muerte no tiene cabida en nosotros, es eternamente derrotada porque ya no moriremos más. ¿Y a quién le damos gracias a Dios? Gracias por eso. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que el apóstol Pablo está narrando, esa transformación, ese momento de repente, esa victoria sobre la corrupción corporal para darnos un cuerpo transformado capaz de resistir la eternidad, esa victoria sobre la muerte, que la muerte ya no puede apoderarse de nosotros, todo eso es gracias a Dios que nos ha dado toda esa victoria por medio de Jesucristo. La muerte es el enemigo más temido por la humanidad, aunque la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran, todavía no nos acostumbramos a la muerte y siempre la muerte nos aflige, siempre la muerte nos molesta, siempre la muerte nos entristece, siempre la muerte nos compunge y siempre tenemos cierto temor a la muerte. Ningún poder humano puede evitar la muerte, ningún poder humano puede retrasar la muerte indefinidamente o puede vencerla. Los seres humanos han querido buscar el elixir de la vida, descubrir la forma como ellos pueden vivir y no morir. Y se habla así especulativamente de muchas prácticas que la gente hace para tratar de prolongar los años y tratar de darse una vida eterna. El ser humano, aunque no quiere creer en la vida eterna que Dios ofrece, anda buscando maneras de darse ello una vida eterna. Paradoja de la vida. Dios nos ofrece vida eterna, la vida eterna que todos quieren tener, pero como nadie quiere someterse a los principios de Dios, prefieren buscar la vida eterna de su propia cuenta y andan haciendo investigaciones científicas, investigaciones biológicas, andan buscando fórmulas, andan buscando aguas, andan buscando algún vegetal, alguna planta, algún químico, algo que le produzca vida eterna porque no quieren morir, pero no quieren aceptar a Cristo Jesús que le ofrece vida eterna. Entonces la gente quiere vida eterna, pero no quiere una vida eterna con compromiso moral con Cristo. Quiere vida eterna que pueda derrocharla, que pueda vivir en libertinaje, que pueda vivir en pecado, que pueda vivir para satisfacer los deseos de la carne y no muera nunca satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora, Cristo ofrece esa misma vida eterna que el hombre anda buscando y que no va a poder lograr diseñar una fórmula que le produzca la vida eterna que buscan. Cristo le ofrece esa vida eterna, pero el hombre rechaza la vida eterna que ofrece Cristo porque recibir la vida eterna que Cristo ofrece implica someterse a los parámetros que Cristo establece para poder vivir eternamente. Y como la gente quiere vivir en libertinaje, quiere eternidad de libertinaje, no quiere eternidad de relación con Dios. La resurrección no es un concepto abstracto, sino una realidad futura garantizada por la victoria de Jesús. Esta esperanza transforma nuestra manera de vivir hoy, llenándonos de gozo, fortaleza y seguridad. En la venida de Cristo, la muerte será vencida definitivamente y recibiremos cuerpos glorificados. Por eso vivimos con gozo, sabiendo que la victoria final está asegurada en Él. La muerte es el enemigo que todos enfrentamos, el que parece invencible, el que roba, separa y hiere. Pero Pablo nos recuerda una verdad gloriosa: cuando Cristo venga, la muerte será vencida para siempre. Ese enemigo aparentemente invencible que los humanos de ninguna manera pueden vencer, pueden evitar, pueden prolongar, ese enemigo que nos separa de nuestros seres queridos, ese enemigo que nos hiere, Pablo dice que será vencido por Cristo Jesús cuando Él regrese. Ya Cristo venció la muerte sobre sí mismo al resucitar Él por su propio poder y dejar la tumba vacía. Ahora, ese Cristo que resucitó por su propio poder ha prometido resucitarnos a nosotros con su poder. Ya Él nos dio evidencias de que Él tiene el poder de hacerlo porque Él resucitó a Lázaro, Él resucitó al hijo de la viuda,
De modo que Cristo ha mostrado el poder que tiene. Él le dio poder a Eliseo para resucitar también al hijo de la viuda. Incluso el cuerpo de Eliseo, aún muerto, cayó un muchacho, un cadáver sobre su tumba cuando lo iban a sepultar, y el muerto resucitó al tener contacto con las osamentas del cuerpo de Eliseo. O sea, el Señor ha mostrado a través de Jesucristo nuestro Señor y a través de los profetas que Él tiene poder para resucitar a los muertos. O sea, a través del profeta Ezequiel, Ezequiel le pregunta al Señor frente al valle de los huesos secos, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel le responde, solo tú Jehová lo sabe. Y Dios le dice, profetiza y los huesos vivirán. Y el profeta Ezequiel profetizó y se levantaron los muertos, los huesos secos, se unió cada hueso con su hueso y recibieron vida. Todos esos ejemplos en la Biblia, todas esas evidencias en la Biblia confirman que solo Dios tiene poder sobre la muerte y que solo Dios da poder a sus siervos y siervas, a quienes Él usa para poder tener victoria sobre la muerte. Cristo en su regreso vendrá para dar una victoria definitiva sobre la muerte y abrir el ciclo eterno donde ya no habrá más muerte, más clamor ni más dolor. De modo que creemos que Cristo tiene poder para hacerlo porque Él se resucitó. Él resucitó por su propio poder, se levantó de la tumba, y creemos que Cristo puede hacerlo porque en su ministerio terrenal Cristo también resucitó a muertos a través del poder de la oración y de su comunión con el Padre, que es el dueño de la vida. No quedará rastro del poder de la muerte cuando Cristo venga. Ya la muerte no tendrá influencia ni autoridad sobre nosotros. No habrá tumba que pueda retener a los hijos de Dios. Todos los muertos en Cristo resucitarán y no habrá lágrima que no sea enjugada, consolada por la obra maravillosa de Cristo al resucitar a los muertos que murieron en Él y al levantar transformados a los que aún vivimos. La venida de Cristo no solo marca el fin de la historia humana, sino el inicio de la victoria eterna. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los vivos serán transformados. Recibiremos cuerpos glorificados, libres de dolor, enfermedad y limitación. La inmortalidad reemplazará la fragilidad. Eso de que recibiremos cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, tenemos una pequeña muestra de lo maravilloso que es esa realidad cuando vemos a los apóstoles en el momento de la transfiguración, que estuvieron al lado de Cristo, vivieron un momento tan maravilloso en el momento de la transfiguración, que los apóstoles que acompañaban a Cristo en ese momento dijeron, ¿por qué no hacemos una ramada y nos quedamos aquí? Pero eso era solamente un experimento de lo que será esa glorificación, de modo que hay una muestra también ahí en la Biblia que nos da evidencia de que esa glorificación de nuestro cuerpo es posible. Y tan maravillosa y tan agradable es para el ser humano común que los apóstoles que estaban con Cristo allí en el momento de la transfiguración querían que ese momento no pasara y que esa situación se convirtiera en una situación permanente, al punto de que ellos querían que se hiciera 3 ramadas y se quedaran allí. Pero Cristo, que vino con el propósito, la encomienda de anunciar el mensaje del Evangelio, no podía quedarse allí, sino que automáticamente entonces siguió su tarea, porque hay un momento en el que eso que los discípulos disfrutaron lo habrán de disfrutar junto con todos los creyentes cuando todos seamos glorificados para juntarnos con Cristo y vivir con Él eternamente. Recibiremos cuerpos glorificados, libres de dolor, enfermedad y limitación. La inmortalidad reemplazará la fragilidad. La inmortalidad reemplazará a la fragilidad que produce la muerte. Esta victoria no es por nuestro mérito. Esta victoria no es nuestra por mérito, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 57. Esta victoria no es porque nosotros tenemos méritos para vencer o para merecer esa victoria. Es una victoria que está basada en la obra de Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Esa es una victoria que Jesucristo nos la dio. Cristo venció en la cruz, Cristo triunfó en la resurrección y Cristo consumará la victoria en su venida. El que resucitó y venció la muerte sobre sí mismo, vencerá la muerte sobre todos los creyentes, levantará a los muertos en él y
transformará a los vivos para juntarnos eternamente con Él en el aire. El Espíritu Santo mantiene viva esta esperanza en nosotros. Él nos llena de gozo anticipado, nos fortalece en la espera y nos recuerda que lo mejor de la vida cristiana está por venir, que es el encuentro con el Señor. La muerte no tiene la última palabra, Cristo la tiene y su palabra es victoria. La muerte no tiene la última palabra, Cristo tiene la última palabra y su palabra es victoria. Como lo dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la rapidez del acontecimiento. La vida de Cristo será repentina, la venida de Cristo será repentina y gloriosa. No habrá tiempo para preparativos de última hora. La transformación será instantánea. No habrá tiempo para preparativos de última hora. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea que la trompeta sonará para anunciar que el acontecimiento está pasando, no para que nos preparemos para el acontecimiento que habrá de pasar. La trompeta anuncia que el acontecimiento está ocurriendo en el momento y no da tiempo a prepararnos para algo que ocurrirá más tarde. De modo que en ese momento no hay tiempo para la preparación y es importante captar y entender esto. La venida de Cristo será repentina y gloriosa en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Número 2, a la final trompeta, el anuncio de la victoria. La trompeta simboliza autoridad y triunfo. Es la señal del inicio de la resurrección gloriosa. La trompeta simboliza cumplimiento profético. Cristo viene como rey vencedor. La trompeta simboliza cumplimiento profético. El toque de trompeta indica se cumplió el tiempo. En el tiempo de Dios, Dios tenía reservado un tiempo para el nacimiento de Cristo y tiene reservado un tiempo para la venida de Cristo. Cuando el tiempo del nacimiento de Cristo se cumplió, ese tiempo fue anunciado mediante una estrella. Cuando el tiempo de su venida esté para cumplirse, será anunciado a través del toque de las trompetas. Pero todo en el tiempo de Dios. Número 3, los muertos serán resucitados incorruptibles. Es la derrota sobre la corrupción que provoca la muerte. Los cuerpos actuales están sujetos a la enfermedad, al dolor y a la muerte, pero recibiremos del Señor cuerpos glorificados. La muerte pierde su dominio sobre los hijos de Dios porque reciben cuerpos incorruptibles, cuerpos que la enfermedad, el dolor y la muerte no pueden dañar. Número 4, y nosotros seremos transformados. Los creyentes vivos serán glorificados mediante la transformación que se producirá en el momento del reencuentro con el Señor. No solo los muertos serán levantados, sino que los vivos seremos transformados. La naturaleza humana será revestida de inmortalidad y la obra de Cristo se completará en nosotros. Y aquí es importante otra vez recordar que hemos hablado de eso, la culminación de la obra de la redención, de la obra de la salvación, culmina, termina, se sella con ese encuentro maravilloso con Cristo Jesús a su regreso, todo lo que Él ha prometido y que nosotros estamos disfrutando en esta tierra, pero solo como una muestra de su amor, así como el Antiguo Testamento era un espejo, un reflejo de lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento, así todo lo que nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana al vivir el día a día a partir del mensaje del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser, todo lo que nosotros vivimos y experimentamos es solamente un reflejo, una probadita de lo que será la gloria cuando Cristo se manifieste, le veamos cara a cara y estemos en el encuentro maravilloso y eterno con Él. De modo que es en el cumplimiento del tiempo que nosotros seremos transformados, que recibiremos cuerpos glorificados, ya no habrá muerte porque seremos revestidos de inmortalidad y será completada la obra de Cristo en nosotros. Número 5, sorbida es la muerte en victoria, la proclamación del triunfo final. La muerte será absorbida, anulada, destruida, no habrá muerte. Lo que hoy causa temor será derrotado para siempre. La victoria de Cristo se manifestará plenamente al vencer la muerte como la venció en el sepulcro. La va a vencer a nuestro favor y ya la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Ahora tenemos cuerpos glorificados, cuerpos transformados, cuerpos preparados para vivir eternamente. Número 6. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes tenemos que ser agradecidos y tenemos que mirar hacia aquel que es la causa, la razón de esta bendición y de esta victoria.
La causa y la razón es Jesucristo. Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos resucita, es por causa de Él que tendremos vida eterna permanente con el Padre Celestial. La victoria no es una victoria humana, la victoria es una victoria divina y la fuente de esa victoria es Jesucristo. Cristo venció en la cruz y vencerá en su venida. La gratitud es la respuesta natural del creyente. O sea, tenemos que ser agradecidos ¿a quién? ¿A quién damos gracias por la victoria sobre la muerte? ¿A quién damos gracias por un cuerpo transformado? ¿A quién damos gracias por un cuerpo glorificado? ¿A quién damos gracias por una vida eterna? ¿A quién damos gracias por ver otra vez su rostro victorioso? ¿A quién damos gracias por la herencia eterna en el cielo? A Dios Padre, que nos lo da todo por medio de la obra redentora de Jesucristo, hecha a nuestro favor en la cruz del Calvario. Nada ocurre porque nosotros lo merecemos, nada ocurre porque nosotros nos lo ganamos, nada ocurre porque nosotros trabajamos por ello, nada ocurre porque nosotros hicimos algo para merecer que ocurra. Todo ocurre porque en su voluntad, en su amor, en su propósito, en su plan, Dios nos ama, Dios quiere tener comunión con nosotros y Dios entregó a Jesucristo su Hijo para que Él entregara su sangre por nosotros y Él empezara todo el proceso que nos llevaría a la vida eterna, a la salvación eterna, a la comunión eterna con Él como hijos de Dios. Gracias a Dios y gracias por la obra de Jesucristo. Yo no hice nada, tú no hiciste nada para merecer la maravillosa salvación y vida eterna que Dios nos está regalando a través de Cristo Jesús. Luego, sabiendo que todo es gracias a Dios, a su obra, y que nosotros no hicimos nada para merecerlo, para merecer nada, y no podemos pagar el precio tan alto de nuestra salvación eterna, ahora todo lo que podemos hacer es ser agradecidos. Y por agradecimiento entonces consagrarnos, santificarnos, ser obedientes, vivir de acuerdo a su voluntad, cumplir su propósito, obedecer en el cumplimiento de nuestra misión, amar a nuestro prójimo, servirnos unos a otros, consolarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros. Y todo lo hacemos no para salvarnos, sino como parte de esa maravillosa salvación que ya tenemos, como parte de la vida que Dios nos ha dado y que nos permite disfrutarla desde esta tierra. Ese es el elemento transformador. Lo que debe provocar la transformación del estilo de vida del creyente es la gratitud a Dios por la obra que ha hecho a nuestro favor. Es el amor que Dios nos ha expresado y ese amor lo trasladamos en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, en la manera que tratamos y recibimos a los demás, en la manera que somos comprensivos con los demás como Dios nos ha comprendido a nosotros, en la manera que amamos como Dios nos ama, en la manera que perdonamos como Dios nos ha perdonado. No hacemos nada para merecer lo que Dios nos ha dado. Todo lo hacemos como un acto de gratitud. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos bendice. Entonces nosotros amamos, perdonamos, bendecimos porque somos amados, perdonados y bendecidos por Dios. De gracia recibimos y de gracia damos. En la venida de Cristo la muerte será vencida y recibiremos cuerpos glorificados. Esta verdad nos llena de esperanza futura y de fortaleza presente. La victoria final no depende de la obra perfecta. La victoria final no depende de la obra perfecta de Jesús. Vivimos mirando hacia adelante, sabiendo que lo mejor está por venir y que la muerte no tiene la última palabra. La victoria final depende de la obra perfecta de Jesús. Vivimos mirando hacia adelante, sabiendo que lo mejor está por venir. Esa victoria final depende de la obra perfecta de Jesús. Es a causa de Cristo. Es por el amor de Cristo a nuestro favor que tendremos esa victoria final sobre la muerte y recibiremos vida eterna. La venida de Cristo no solo marca el fin de la historia humana, sino el inicio de la victoria eterna para su pueblo. La muerte será derrotada, nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos para siempre con el Señor. La venida de Cristo no solo marca el fin de la historia humana, sino el comienzo del ciclo eterno. La venida de Cristo no solo marca el fin de la historia humana, sino que marca el inicio del ciclo eterno. De modo que entraremos a la eternidad en el regreso de Cristo Jesús. Aplicación para hoy. Vive con gozo, sabiendo que la victoria final está asegurada en Cristo. Cuando enfrentes dolor o incertidumbre, recuerda que la muerte ya está sentenciada de muerte por medio del retorno de Cristo.
Permite que la esperanza del regreso de Jesús renueve tu ánimo hoy. Cada día tu ánimo debe ser renovado, reseteado, reiniciado por la esperanza del retorno de Jesucristo. Camina con la seguridad de que tu futuro está lleno de gloria. Tú no tienes un futuro incierto. Cristo prometió que regresará y no lo dejó en duda. No dijo quizás, tal vez, es posible. Estoy planificando a ver. Cristo dio la certeza de que el día y la hora lo sabe el Padre Celestial, pero que es seguro que Él regresará por nosotros. Mientras tanto, está preparando una morada para que donde Él está, nosotros también podamos estar, de modo que podemos vivir con ánimo cada día sabiendo que Cristo regresará por nosotros. De modo permite que esa esperanza de regreso de Jesús renueve tu ánimo cada día. Camina con la seguridad de que tu futuro está lleno de gloria, sin incertidumbre, seguro de que tu futuro es glorioso en Cristo. Y número 4, deja que el Espíritu Santo te impulse a vivir con gratitud y confianza mientras esperamos a Cristo Jesús. Vivamos con gratitud, vivamos con confianza y vivamos preparándonos permanentemente en pureza y santidad para ese maravilloso encuentro con Jesús. Preguntas de reflexión. ¿Cómo cambia mi perspectiva diaria el saber que la muerte será vencida en la venida de Cristo? ¿Cómo cambia mi perspectiva diaria, mi manera de ver la vida diariamente? Cuando yo recuerdo, cuando yo aprendo, cuando yo asimilo que la muerte será vencida, que ya no habrá muerte para mí cuando Cristo venga. ¿Estoy viviendo con el gozo de alguien que ya tiene asegurada la victoria final? Debes vivir con gozo. Y ahora tienes que preguntarte, ¿yo estoy viviendo con el gozo de alguien que tiene un futuro seguro? ¿Que tiene un futuro cierto? ¿Que tiene una promesa certera hecha por Cristo Jesús de que Él regresará? ¿Qué te impide vivir feliz esta vida si sabes que esta vida es pasajera y que al pasar esta vida entras a la vida eterna con Cristo? Eso debe permitirte vivir con gozo. Saber que a pesar de los dolores y las situaciones de esta vida, todo esto va a pasar y se abrirá un ciclo eterno donde no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Eso te debe inspirar a vivir hoy con gozo, con alegría en el Señor. ¿Cómo puedo compartir esta esperanza con otros que viven con temor o tristeza? Bueno, arriesgándote, decidiéndote a compartirlo, expresándole el gozo y la esperanza que tú tienes en Cristo, diciéndole que Él puede tener la misma esperanza que tú tienes, porque Cristo, la promesa de su regreso, la dejó para todos los que le aman. Y si acepta a Cristo como Salvador, Él vivirá en ese mismo gozo y en esa misma esperanza. Ahí está la parte, aquí está la parte para compartir en grupos, de modo que comparta en grupo estas lecciones, estas reflexiones bíblicas y permita que otros sean bendecidos por esta palabra de Dios. Oramos, Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda honra y toda gloria. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la victoria que tienes preparada para nosotros por medio de tu regreso, porque sabemos que cuando tú vengas, la muerte será sentenciada para no tener jamás influencia sobre nosotros y que nosotros empezaremos el ciclo eterno para estar contigo para siempre. Bendice nuestras vidas, permite que seamos fortalecidos con esta palabra y que las tribulaciones y las angustias de esta vida no nos quiten el gozo que tenemos fijado en la eternidad. Que vivamos cada día, Señor, expectante de tu regreso y que la leve tribulación momentánea que nos atormente en esta vida, Señor amado, no nos entristezca, porque esta leve tribulación no es comparable con la gloria que nos espera. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana para continuar con nuestra reflexión en esta semana que hablamos sobre el regreso de Jesucristo. Dios les bendiga.